Método no experimental. Tipos de estudio de método no experimental. Definición. El método no experimental es definido como aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Es decir, en este método el investigador debe observar las variables o situaciones sin intervenir directamente en ese contexto, pues su labor solamente se radica en observar y analizar. Características del método no experimental. Observa el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural. No se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes. Los sujetos son observados en su ambiente natural. Se indaga entre las relaciones de causas y efectos para extraer conclusiones válidas. No se produce manipulación de las variables estudiadas. Los datos se recogen directamente y después se analizan e interpretan. No se interviene de forma directa sobre el fenómeno. Tipos de diseño. Estudio transversal. Sampieri lo compara con tomar a una fotografía instantánea del suceso. En otras palabras, es el estudio de las variables de un momento específico. Este se divide en tres, aunque para el desarrollo de este trabajo se considerarán dos, el descriptivo y el exploratorio. Estudio transversal descriptivo. Indaga en la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población, y son estudios puramente descriptivos. Estudio transversal exploratorio. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Se aplican a problemas de investigación, nuevos o poco conocidos. En este proceso, se busca diagnosticar o reconocer ciertos fenómenos. Estudio longitudinal. Mäyrinen lo define como un estudio cuya base es la experiencia de la población a lo largo del tiempo. El estudio longitudinal en la estadística es aquel que implica más de 2 mediciones a lo largo de un seguimiento. Deben ser más de 2, ya que todo el estudio de cohortes tiene ese número de mediciones, la del principio y la del final del seguimiento. Diseños longitudinales de tendencia. Los diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios a través del tiempo, en variables o relaciones, dentro de alguna población general. Se puede observar o medir toda la población o bien tomar una muestra representativa de ella. Diseños longitudinales de evolución. Estos examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cohorts o grupos de individuos vinculados de alguna manera, generalmente por la edad o agrupación por sexo y género. Ventajas y desventajas del método no experimental. Ventajas. 1. Existe flexibilidad en el tiempo a utilizar para la investigación. 2. Se conoce la posible causa y se investiga su efecto en el tiempo presencia o ausencia de la característica estudiada. 3. El investigador define las características de los individuos elegibles para el grupo de estudio y el de control. Desventajas. Los grupos no son necesariamente representativos de todos los de la población. Tiende a presentar errores metodológicos y sesgos, como prejuicios, juicios u opiniones antes de que se conozcan los hechos, y que pueden desviar los resultados de la investigación. El primer ejemplo, centrado en una problemática en educación, tiene que ver con el estudio llamado Causas del bullying entre los estudiantes del Instituto Experimental de Educación Básica, licenciado Julio César Méndez Montenegro. En este estudio
se refleja el análisis de la rebeldía de los adolescentes mediante un enfoque no experimental con un estudio transversal descriptivo. Tiene el objetivo de identificar las causas que genera el bullying entre los estudiantes mediante una entrevista a la población que conforma el sistema educativo, y tiene la finalidad de llegar a lo más profundo del problema por medio de la observación del ambiente que genera datos descriptivos. Los resultados mostraron que las causas que pueden generar el bullying son la falta de interés de los docentes a los problemas de los jóvenes, el poco control de las autoridades del plantel, la falta de comunicación entre autoridades, docentes y alumnos, y los patrones de vida que se reflejan en los hogares tienden a que se formen seres violentos que se sienten satisfechos acosando a los más débiles y así demuestran su agresividad. El segundo ejemplo dentro del contexto educativo corresponde a la investigación titulada Estudio de causas de deserción escolar para proponer acciones de prevención en estudiantes de una unidad educativa en Guayas, Ecuador, 2020. Este estudio fue realizado por Ana María Barbecho. En esta investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, transversal y de tipo descriptivo. La población fue un grupo de docentes y directivos quienes respondieron a una encuesta para evaluar la variable de estudio. De igual manera, los resultados fueron analizados mediante un programa estadístico con tablas de frecuencia y medidas. Así, los resultados obtenidos indicaron que las principales causas de la deserción escolar están vinculadas con asuntos personales y el agente socioeconómico. Al llegar a estas conclusiones, se planteó realizar una propuesta para prevenir la deserción escolar en la institución educativa de estudio.